Docente, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Vladimir Vilches de la Cruz de la Facultad de Psicología Humana y en esta ocasión voy a explicarles el producto académico número 2, que consiste básicamente en tres partes. La primera parte es la relación que existe entre la personalidad y el análisis factorial. Bueno, la relación que existe, primero principalmente, es que la personalidad, según Cattell, explica que la personalidad es lo que permite hacer una predicción de lo que será a una persona en una situación dada. Cattell es un psicólogo que teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada también. Entonces, cuando intenta explicar la personalidad, dice con este ejemplo: en lugar de decir David es muy bueno en el fútbol, estupendo en tenis y un gran corredor, pero es promedio en matemáticas y promedio en inglés y mediocre en historia, podríamos decir que David es un gran atleta y en lo académico un estudiante promedio. Combinamos 6 muestras de información, que son las variables, en 2 dimensiones más generales, que son los factores. También aparte de eso, Cattell presenta 16 rasgos primarios que evalúa. Son la afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento y sensibilidad. Bueno, aparte de él, en las teorías de personalidad, según el análisis factorial, existen dos modelos que son los principales: el modelo de Hans Eysenck y el modelo de McCrae y Costa. En el modelo de Hans Eysenck existe la correlación entre los rasgos en torno a ciertos patrones de respuesta, que es el análisis factorial. Los patrones de respuesta se denominan tipos. Surge de una tipología compuesta por 3 dimensiones, que son la extroversión, introversión, el neuroticismo, estabilidad emocional, el psicoticismo y el control de impulsos. Y según el modelo de McCrae y Costa, explican que los rasgos de la personalidad son bipolares y presentan una distribución en forma de campana, es decir, cada rasgo, la mayoría de las personas tienen valores intermedios y solo unas pocas personas tienen valores extremos. También explican que la conducta se predice mediante el conocimiento de 3 componentes centrales, que son tendencias básicas, adaptaciones y características, el concepto de uno mismo y los 3 componentes periféricos, la biografía objetiva e influencias externas. Para comprender el análisis factorial es necesario conocer estas dos definiciones muy principales, que son el constructo y las variabilidades en psicología diferencial. El constructo es una construcción teórica que se desarrolla para resolver cierto problema, como por ejemplo los gustos, actitudes, creencias y preferencias de lo que deseamos investigar. El investigador debe conceptuar el problema y escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Por último, el constructo requiere ser explicado por unas variables para poder ser medido. Para tal se deberá concretar qué quiere hacer, qué variables se va a estudiar. Y las variables en psicología diferencial son las características de las personas o de los objetos. Una variable es una propiedad que adopta distintos valores. Es un símbolo al que se le asignan numerales o valores. Hay variables que varían de modo continuo, cuantitativo, o sea, peso, talla, etc. Y también hay variables que varían de modo discreto, que son las cualitativas discretas, o sea, que son el sexo, la raza, etc. Bueno, la pregunta número 2 es sobre establecer el planteamiento de un estudio mediante el planteamiento de un título de estudio correlacional de acuerdo con las variables. La primera variable es la teoría de personalidad de McCrae y Costa, empleando sus 5 dimensiones, y la segunda variable es el estrés, teniendo la característica de la variabilidad intraindividual. Bueno, en esta investigación intraindividual se investigó la correlación de la teoría de la personalidad de McCrae y Costa y el estrés. Se investigó en los trabajadores del área de atención al cliente en la empresa. Se investigó en la empresa cada trimestre y el título final es la correlación de la teoría de la personalidad de McCrae y Costa empleando sus 5 dimensiones y el estrés en los trabajadores del área de atención al cliente en la empresa de transportes Oropesa cada trimestre. Bueno,
se utilizó aquí las 5 variables que son neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad, escrupulosidad, y aparte de eso, las muestras de las 5 variables se obtuvieron este resultado del T-estrés, y en este lado se muestra el gráfico que dice que a mayor personalidad el estrés es menos, a menor personalidad hay mayor estrés, según la teoría de McRae y Costa. Y bueno, entonces los resultados de esto es que la tabla nos muestra que la correlación entre la teoría de personalidad de McRae y Costa, empleando sus 5 dimensiones, y el estrés es de menos 0,95, es decir, que existe una correlación negativa muy fuerte entre las dos variables. Eso es todo, muchas gracias.